Bien, llegamos al último ejercicio de esta segunda semana. Vamos a, en primer lugar, identificar los core competencies. Pero antes que nada, déjenme hacer algunas referencias a, si se quiere, a la historia de la economía y del management. La historia de la economía se basa en sus primeros trabajos de los padres de la economía en la búsqueda de aquellos factores que explicaban el éxito de las naciones, la riqueza de las naciones, y también los padres del management procuraban identificar aquellas razones que permitían a unas empresas ser más exitosas que otras. De algún modo, esta tradición es seguida hoy por los teóricos del management, y la teoría de los core competencies responde a esa idea, preguntarnos qué es lo que hace que una empresa tenga resultados diferentes a otra, cuáles son los factores sobre los cuales subyace. Van a encontrar en la presentación algunas ideas muy generales, pero lo más interesante es preguntarnos eh, cómo se consiguen o cómo podemos llegar nosotros a identificar los core competencies de la industria en la cual podemos trabajar. Y la respuesta, la mía al menos, es que a través de cuatro pasos. El primero de ellos está asociado a definir la cadena de valor de la industria. El segundo, detectar cuáles son las actividades que están al interior de cada uno de esos eslabones de la cadena de valor. En tercer lugar, buscar para cada actividad, tratar de identificar cuáles son las capacidades que permiten desarrollar esa actividad con el mayor éxito posible. Por último, cuando tenemos ya un gran conjunto de actividades, lo importante es tratar de discriminar y saber cuáles son aquellas que tienen un carácter, si se quiere, estratégico. Por lo tanto, podemos considerarlas competencias clave o core competencies. Pasemos al primer paso. El primer punto es trabajar con la cadena de valor. Ustedes tienen una lectura, la última del capítulo, que se refiere al análisis propio de la cadena de valor. Eh, sin, sin ir muy lejos, sin ir tan lejos, eh, creo que la idea aquí es tratar de conceptualizar qué es una cadena de valor. Para una industria, acá ven ustedes el ejemplo de la industria petroquímica, con cuatro eslabones, donde cada uno de los eslabones está claramente definido, también en sus límites. Eh, Asumamos que esta es una cadena de valor y vayamos, por ejemplo, a otro ejemplo de la industria petrolera y preguntémonos para cada uno de esos elementos cuáles son las actividades que están incluidas en ellos, en cada uno de los eslabones. Veamos en el primer caso la incorporación de reservas. Bueno, ahí hay una familia de actividades asociadas a la exploración. Por ejemplo, la selección de escenarios a explorar, la realización de geofísica, la interpretación de esa información, la realización de estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que quiero decirles es que dentro de cada una de esos eslabones hay un conjunto importante de actividades que hay que identificar. Identificar las actividades, lo que hay que preguntarse es, para cada actividad, ¿qué tipo de capacidades son necesarias? La organización tiene que disponer de ellas para realizar efectivamente esa capacidad. Aquí ponemos a modo de ejemplo una serie de actividades asociadas a la interpretación de información sísmica procesada, etcétera, y nos preguntamos en términos de cuáles son las capacidades necesarias para llevar a cabo esas actividades. Y vamos a encontrar que del lado de las capacidades existe por lo menos tres familias de elementos. Uno de ellos están asociados claramente al eh, conocimiento. Hay que saber hacer tal o cual cosa, hay que tener tal o cual conocimiento. Hay que tener tal o cual destreza, y al mismo tiempo hay que tener tal o cual actitud frente a la actividad. Por destreza o por actitud, en todo caso, puedo pensar acá, hay que tener cierta forma de asumir los riesgos, sobre todo en un negocio como el petrolero, donde hay que definir si uno
perfora aquí o 1 kilómetro más para allá, lo cual puede tener un impacto brutal sobre los resultados del negocio si uno se equivoca o uno acierta. Por lo tanto, hay distintas familias de elementos, conocimientos, destrezas, si se quiere, actitudes para desarrollar la actividad. Eh, Asumamos que para cada una de esas actividades descubrimos muchas capacidades que son necesarias. En algunos casos se repiten, pero también es lógico que por cada actividad o se requieran muchas capacidades. Lo que vamos a tener es un sinnúmero de capacidades. La pregunta es qué hago yo con todo eso, y la respuesta es tengo que clasificarlas, tengo que saber cuáles son estratégicas y cuáles son comunes para todo el negocio. Y ahí entran a jugar la teoría de las ventajas competitivas, la cual a esta altura del partido ustedes ya deberían haber leído los 3-4 papers que les he dejado y que son, no son coincidentes, no son iguales, son complementarios entre sí. Básicamente hay dos características que nos permiten identificar una core competencies o una competencia clave. La primera de ellas es que la misma aporte un valor de mercado, un impacto de mercado superior al de la media, muy superior al de la media. La segunda característica es que esta capacidad no sea fácilmente replicable por los competidores. Si yo tengo una ventaja y esa ventaja deja, digamos, también la adquieren los competidores, deja de ser una ventaja y por lo tanto deja de, al que la tenía originalmente, proveerle alguna capacidad distintiva. Si trabajamos estos dos criterios, llegamos a lo que podríamos denominar la matriz de competencias claves, donde vemos de un lado en un eje todo lo que es el liderazgo competitivo y entendiendo por la dificultad de ser replicado o no, por la facilidad de ser replicado por los competidores, y del otro lado el impacto del mercado. Ahí vemos los 4 cuadrantes, que son la combinación de estos 4 criterios, y podemos hasta caracterizar qué es lo que va dentro de cada una de estos cuadrantes. Lo que llamamos peso muerto es algo que cuesta mucho conseguir, que nos aporta una ventaja distintiva y sin embargo esa ventaja no tiene impacto económico, por lo tanto no es valorada por la demanda, lo cual hace que haya sido un gasto en vano. Las competencias claves, el cuadrante verde, obviamente son aquellas aquellas capacidades, que tienen un impacto muy alto y no pueden ser replicadas por los competidores. Por lo tanto, en tanto no son replicadas, son una ventaja competitiva que la tiene aquel que detenta esa competencia. El cuadrante amarillo está compuesto por capacidades de alto impacto, pero el proceso de masificación, es decir, están al alcance de muchos jugadores de la industria. Y el cuadrante blanco lo llamamos el estándar de la industria, son capacidades que no tienen en sí un valor estratégico y que todo el mundo lo tiene dentro de la organización. Es interesante de este punto destacar que la gran mayoría de las capacidades que hemos detectado en el ejercicio anterior van a ir a parar al cuadrante blanco. El cuadrante blanco no quiere decir que sea poco importante, al contrario, si uno no tiene las características estándares de la industria, uno no puede permanecer en la industria. Doy un ejemplo. En el sistema financiero, para ser una entidad financiera, un banco, hace falta contar con una masa importante de dinero. Sin embargo, eso no le da a quien lo detenta un poder de mercado o un impacto de mercado especial. Ahora bien, si yo no tengo dinero no puedo estar en esa industria. Y si tengo dinero, obviamente estoy dentro del estándar de la industria. Cada una de las capacidades que vamos a tener o que hemos detectado en el ejercicio anterior, las tenemos que pasar por este filtro y las tenemos que ir adjudicando en alguno de los 4 compartimentos, algunos de los 4 casilleros. Aquí elegí capacidad de operar offshore. Podría haber elegido cualquier otra para demostrar que también hay un ciclo de vida de las competencias. Imaginen ustedes, en lugar de capacidad de operar offshore, contar con una banca digital. Si esta banca digital se hubiese realizado antes de la gran explosión de los 90 de Internet, de hecho muchos bancos fueron pioneros, y hubiesen llegado un momento antes de la masificación de Internet,
ese gran esfuerzo no valorado por la sociedad, por causas, si se quiere, tecnológicas, limitaciones tecnológicas, hubiese constituido un peso muerto. A principios de los 90, cuando empieza la explosión de Internet, quien tenía una banca electrónica, un e-banking o como lo quieran llamar, transitoriamente o durante algunos años tuvieron categoría de core competencies. ¿Por qué? Porque eran pocos los que tenían, eran difíciles en algún momento de replicar, pero rápidamente cuando fueron más fáciles de replicar y se difundió la tecnología, contar con una banca electrónica dejó de estar en la zona verde para pasar a la zona amarilla. Y siguieron pasando los años y hoy es un estándar de la industria. Quien no tiene banca electrónica no puede estar en la industria. Es como, digamos, casi un requisito para estar en el sector bancario. Entonces, también eso es importante. Lo que hoy es un core competency en la medida que las barreras se diluyen, se va masificando, pasa a ser capacidad crítica y luego termina siendo un estándar de la industria. También a la hora de identificar los core competencies no está mal identificar alguna industria y preguntarse acerca de los jugadores y tratar de pensar en esa industria por qué Microsoft, Google, Yahoo o digamos los grandes jugadores, por qué están donde están, cuáles son las capacidades distintivas que los han llevado a tener una posición de liderazgo. Y ahí vamos a descubrir que todos hacen bien todo, pero cada uno de ellos hace bien algo en particular. Vayamos a la industria automotriz. Podemos ver a los grandes jugadores globales y podemos ver que en general todos hacen muy bien los automóviles, pero a la hora de la durabilidad nadie es mejor que Volvo. Volvo hace todo bien, pero tiene productos mucho más durables que el resto. Si nos gusta el diseño, si el criterio es diseño, podemos mirar a Maserati y decir realmente Maserati tiene magníficos autos, pero tiene un diseño superior. Si nos focalizamos en método de producción, podemos decir todos trabajan bien, pero nadie tan bien como Toyota. Y así sucesivamente. Vamos a descubrir vamos a descubrir en el cuadrante verde algunas capacidades que son difíciles de que todo el mundo las tenga. Entonces vamos a descubrir diseño y ahí vamos a pensar o vamos a llegar a diseño gracias a haber pensado en Maserati, un método de producción gracias a haber pensado en Toyota y así sucesivamente. En realidad entonces lo que tenemos que hacer es jugar con las capacidades del ejercicio anterior y tratar de identificar a cuál de los segmentos van y ver en qué medida tiene un impacto superior de mercado y en qué medida cada una de esas capacidades es fácil o difícil de ser replicada por los competidores. El próximo ejercicio nos muestra básicamente la consigna de lo que tenemos que hacer, que son los 4 pasos que vengo de relatarles. Y bueno, ya por último están los próximos pasos. Ahí pido que ejecuten los trabajos correspondientes a este módulo, que no se olviden que en paralelo tienen que ir llevando los ejercicios del emprendimiento grupal al emprendimiento particular y el domingo nos comunicamos para ver dónde estamos, cómo van los trabajos y despejar las dudas. Sí, quedo a disposición de ustedes.